Bueno, ¿estamos? Bien. Para inicio esta nueva charla, presentando a Gastón Luna, diseñador industrial de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Va a dar la clase de la historia de la Casa Capital. ¿Para ustedes? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Veo reservado acá adelante, toda gente del fondo. Vengan, vamos, tenemos que hacer bulto para la foto. A ver si avanza. ¿Largamos ya en directo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo está? ¿Hay alguien que haya venido de Córdoba que esté acá? ¿Y estuvieron en la charla que di en Córdoba? ¿No? Perfecto, porque voy a dar la misma charla, así que se iban a aburrir bastante. Bueno, primero que nada, bueno, gracias por la invitación. Me encanta estar participando en este tipo de eventos donde hay estudiantes de diseño, que bueno, cuando yo era estudiante de diseño, este tipo de cosas también me gustaba mucho estar, así que gracias por la invitación y espero poder aportarles algo que les sea de utilidad. Lo que pensaba era contar un poco cómo fue la historia de Casa Capital, cómo llegamos a armar lo que tenemos hoy, como forma de ver cómo hemos visto nosotros de todo lo que es el emprendedurismo y después, superado un poco la etapa de nacimiento, cómo fuimos haciendo o intentando hacer crecer algo que pueda llamarse empresa. Y bueno, los altibajos que se pueden tener, así que por eso lo pensé para traer. ¿Y cómo arranca esto? La historia arranca en nuestra facultad en Córdoba, allá en Córdoba que tenemos Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Esa foto es de cuando yo iba a la facu, ahora tiene todo un edificio entero adelante, o sea que ha pasado un tiempo, nosotros egresé en 2008, y básicamente arranca con compañeros de la facu. Era Sol Giraudo, que también es diseñadora industrial, es la que inventó básicamente Casa Capital. Después yo me sumé, ya voy a llegar a eso, pero éramos compañeros de la facu, haciendo trabajos prácticos, siempre haciendo alguna que otra intento de emprendimiento. Pero bueno, conocidos ahí, cuando nos recibimos los dos en el 2008, así que imagínense el tiempo que ha pasado. Cada uno se fue a trabajar para su lado. Yo empecé a trabajar en esto que era una empresa que hacían ambulancias. Entré por una pasantía, básicamente llamaron a un compañero mío de la facu buscando un cierto perfil que él estaba anotado en las pasantías. Y este chico, Pablo, le dijo, che, yo ya estoy laburando en otro lado, pero conozco a un compañero mío que tiene un perfil que está más o menos como lo que ustedes están buscando, así que se los recomiendo, les paso mi número, me llaman de la facu para que haga la entrevista, hice la entrevista, quedé y todavía no había empezado los papeles de pasantía. Y quedé y empecé a trabajar en una fábrica de ambulancias, donde recuerdo pero muy bien haber tenido al ingeniero en jefe de la producción arrancándose los pelos y yo en un momento decirle, che, me parece que la alfombra en vez de ser verde tendría que ser celeste. Y básicamente casi me liquida porque estaba en un tema mucho más grave. Y ahí es donde me di cuenta que tenía que empezar a crecer un poco para ver qué era lo que sí podía aportar dentro de una empresa. Y con el tiempo fui creciendo y terminé haciendo el trabajo de líder de proyecto de inversión para desarrollos para terminales automotrices. Suena un montón, pero básicamente era recibir a Toyota y llorar todo el día por la cantidad de cosas que había que hacer, la presión que me tenía que aguantar porque venía gente de todos lados. Y como yo nunca me quise cortar demasiado el pelo, siempre era el que estaba en raro dentro de todas las reuniones de Toyota, donde estaban todos de traje y corbata y yo era el raro. Y no había manera que me tomen en serio. Hasta que, bueno, se daban cuenta de que sí era yo el que estaba llevando el proyecto y ahí empezaba a mejorar un poco la reunión, pero demoraba. En ese mientras tanto, que fue un mientras tanto de 8 o 9 años, Sol estaba trabajando haciendo interiorismo para casas de interiorismo y en un momento se cansa, deja las empresas de interiorismo y se pone a trabajar ella sola en algo que se llamó Casa Capital. Entonces ella larga 5 años antes de la oficialización de Casa Capital, pero eso ya existía.
y empieza a hacer interiorismo y fabricación de muebles, e instalación de todos los muebles de la casa, ella haciendo diseño y proveedores que básicamente le tercerizaban la producción para instalar. Hasta que en un momento se le ató un poquito toda la burra porque tenía montones de proyectos dando vuelta, no veía un peso básicamente. Entonces me llama y me dice, voy a largar todo, me voy a ir afuera, voy a laburar en algún lado. Y yo estaba básicamente así, en el medio de Hanoi, comiendo en un asientito en una vereda, porque me había ido de viaje de mochilero al sudeste asiático un mes y medio. Así que mi respuesta fue, no rompas nada, espérame que vuelva, porque vos no servís para ser empleada. Vamos a ver de qué se trata lo que pasa. Y así fue como nos ponemos a ver de qué se trataba. Yo ya, imagínense que un proyecto de inversión venía hablando mucho con Excel más que con SolidWorks, así que nos pusimos a hacer números. Y haciendo números, digo, che, esto es rentable, esto se puede hacer un negocio con esto. Y ella me dice, bueno, pero para hacer eso yo tendría que trabajar con alguien que esté más en la parte de organización y yo en la parte de diseño, o sea, yo tendría que trabajar con alguien como vos. Y yo le decía, bueno, ya lo vas a encontrar, suerte, no hay problema. Finalmente me convenció y largó Casa Capital como empresa, podríamos decirlo. Largué, bueno, tuve básicamente 6 meses para irme de la empresa. Llegué a casa y dije, che, ¿me vas a bancar 2 años? A mi actual esposa, ¿me vas a bancar 2 años? Que voy a estar 2 años deprimido totalmente porque paso a no tener ningún tipo de seguridad porque voy a empezar algo de cero. Sí, ok, bueno, vamos. Así que largamos. Y ese fue nuestro primer oficina, digamos, porque no teníamos básicamente... A ver, que teníamos un Renault Clio 2007 totalmente destrozado y impresor no teníamos. Teníamos ahí una, y la compu que yo usaba para hacer render en la facu, que ya tenía como 10 años esa compu, o sea que eso era todo nuestro capital. Y alquilamos una piecita que estaba arriba de una galería de arte y ese pasó a ser la oficina de trabajo de Casa Capital. Básicamente la tenemos que armar nosotros, porque no nos quedaba otra, no había plata, así que ahí largamos. De ahí conseguimos un subsidio nacional para hacer el desarrollo del producto y ese fue nuestro primer producto, que era la línea Puente, que era una línea de mesa de luz, dressual y escritorio, era como una línea de productos que se encastraba, etcétera, etcétera, porque lo que habíamos pensado cuando empezamos con la empresa era que no podíamos hacer muebles masivos, porque básicamente para ser masivo tenías que tener muchísima máquina y tener un mercado gigante para poder hacer costo. Así que teníamos que hacer todo lo opuesto a masivo y para hacer lo opuesto había que ser innovador, tener calidad y nos gusta mucho la tecnología, entonces teníamos que agregar tecnología. Así que le desarrollamos todo un sistema de carga por USB en su momento, que era como algo recontra novedoso. Ahora ya ni siquiera existe, pero en su momento fue bastante novedoso porque vos podías hacer que se cargue el celu ahí en la mesita de luz. Después el proceso de diseño, si a alguien le interesa las preguntas, me pueden preguntar porque tiene algo interesante, pero no los voy a aburrir tanto. Pero largamos con ese producto. Básicamente, para poder darnos a conocer, lo terminamos presentando en el SMA, que era también una feria que había ahí. ¿Y por qué lo presentamos en esa feria? Porque era gratis. Era la única forma que podíamos mostrar algo, pues no nos alcanzaba para hacer publicidad. Preguntábamos cuánto salía hacer una nota en una revista y no podíamos pagar. Eso fue lo único que llegamos, que era exponerlo acá. Gracias a eso, empezamos a presentarnos en el sello Buen Diseño y concursos. Y en un momento la Facu dice, che, tenemos un stand en el Salón Satélite de la Feria de Milán. No sé cómo hicimos para endeudarnos tanto, pero nuestra mesita de luz estuvo en Milán. Volvíamos y los clientes
se codeaban entre ellos y teníamos alguna cliente que decía, mira, mira, te presento a Sol, ella ganó un premio en Milán. Mentira, no habíamos ganado nada, habíamos pagado para estar en Milán, o sea, nada que ver. Pero no importa, ahí aprendimos la magia de la comunicación. No importa lo que vos creas, lo que importa es lo que el cliente cree. Entonces, para nuestros clientes nosotros habíamos ganado un premio en Milán, mágico. Con el sello Buen Diseño nos dicen, che, ¿quieren participar en una capacitación de exportación que se le da a las personas que han obtenido el sello? Sí, obvio, vamos. 3 meses capacitándonos en exportación y nos invitan a participar de una ronda inversa de negocio en el marco de la exposición del sello Buen Diseño. Es decir, traer importadores de muebles de otros países a que vean los productos seleccionados por el sello y vos podías entrevistarte rápidamente para ver si les importaba. Cuesta que un importador de Bolivia le gustó el producto, nos lo compró y nos pidió entonces 50 mesas de luz y nosotros podíamos hacer 3, básicamente. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a buscar, nos asociamos siempre a cámaras empresarias, entonces estábamos asociados a la Cámara de la Madera. Che, ¿cómo hacemos para fabricar esto? Tenemos que buscar a alguien que nos dé una mano para fabricar. Empezamos a preguntar, en Córdoba no había nadie. ¿Dónde fabricamos esto? Cañada de Gómez. De la Cámara de la Madera nos contactan con gente de Cañada de Gómez y fabricar Cañada de Gómez y sale ese pedido desde acá, cerquita, hacia Santa Cruz de la Sierra, 50 mesas de luz. Le erró muy feo el que los compró porque no tenía idea de cuál era su mercado, entonces las 50 todavía debe tener 50, 40, ponele, debe haber vendido 10. 40 mesas de luz tiradas allá en un depósito en Santa Cruz de la Sierra, pero bueno, a partir de ahí es, che, ellos ganaron un premio en Milán y son exportadores, éramos como, guau, mentira, o sea, lo pudimos hacer como pudimos, pero no importa. La comunicación decía que nosotros éramos los que habíamos estado exponiendo en Milán y que éramos exportadores. Ya está, de última no digo nada, no te estoy mintiendo, no te estoy diciendo nada. ¿Sos exportador? Sí. ¿Estuviste en Milán? Sí. Listo. Además, en esa feria, al frente nuestro, había un stand de unas personas que hacían lámparas. Imagínense que nosotros no podíamos ni siquiera mostrar producto porque en Instagram, o sea, todavía no existía inteligencia artificial, o sea que no podíamos hacer un render que no existiera, sino que teníamos que mostrar cosas reales, y no teníamos, no habíamos hecho cosas reales interesantes, pero el hermano, el cuñado de ese tipo que estaba al frente nuestro, se estaba haciendo una casa de campo en un lugar muy gigante, y cuando le preguntó a él si conocía a alguien que le pudiera hacer los muebles, dijo, sí, los chicos los conocí en una feria que me interesa, me parece que está bueno, podés llegar a contactarlos a ellos. Nos escribe, le hacemos el proyecto, le hacemos el presupuesto, le gustó, entonces este tipo va y le pregunta a su cuñado, le dice, che, me pasaron presupuesto, me gusta, y tenía que darnos un anticipo, y dice, pero le tengo que poner la torta de plata a alguien que no conozco. Y este tipo dijo, confiad, te lo van a hacer bien. Si ese tipo no decía eso, nosotros no hacíamos esta obra y capaz que todavía no arrancamos, porque no habíamos podido acceder al mercado de calidad que nosotros queríamos acceder. Ese fue el primer cliente. Creo que de pedo nos alcanzó para después pagarle al fotógrafo para hacer la foto, porque si no, no llegamos tampoco a tener fotos, o sea que hicimos la obra y creo que las fotos las sacamos como a los 6 meses, pues no llegamos a juntar la plata. Estábamos ahí en esa obra y recién ahí empezamos a mostrar algo. Después el hermano de él, el cuñado de él, la prima de él y todo, empezamos a hacer más productos y ahí empezó a moverse un poquito más la bola. Pero para esto ya habían pasado por lo menos 2 o 3 años de que habíamos arrancado. Con eso participamos en nuestra primera exposición paga, que era en Córdoba y en la Expo Estilo Casa, que básicamente era montarla Sol y yo, como podíamos, y la mesada de la cocina que habíamos mostrado, porque ahí todavía hacíamos muebles a medias, era de madera. Y cae el que es hoy uno de los distribuidores de las piedras que más usamos, que es Neolith,
Y yo digo, che, ¿por qué hicieron una mesa de madera? ¿Por qué no me avisaron? ¿Y quién sos? ¿Qué querés que te avise qué cosa? Hicimos una mesa de madera porque no nos alcanzaba para pagar piedra, o sea, compramos madera. No, avísenme la próxima, vamos por un canje, yo exhibo material con ustedes que me gusta lo que hicieron, entonces ustedes ponen una mesada más bonita. Ah, así funciona la feria, sí, así funciona. Ah, mira vos, bueno, ahí aprendimos que las ferias funcionaban así. Así que empezamos a usar sus materiales y ahí empezamos a decir, bueno, pará, si te gusta lo que hacemos, regálame material así hacemos ruido. Y ahí nació la mesa Apolo, que es nuestro segundo producto de autor, podríamos decirlo, que está pensado más para exportación y son patitas que se colocan desde arriba, entonces va todo por encastre, con un sistema de imanes, y que tiene un cargador inalámbrico en el centro. La hacemos con Neolit porque este proveedor nos regalaba el Neolit para hacerlo, porque si no, no lo hacíamos. Y Neolit España nos manda a comprar 2 mesitas de esas para su exposición en España. O sea que somos más exportadores que antes, pues seguimos exportando cosas. No sé si llegaron alguna de esas mesas, creo que sí. Pero en un momento yo me acuerdo de estar hablando con el dueño de Neolit, que vendría a ser básicamente una mega multinacional. Che, le digo, pero me vas a mandar una placa para que la corte y te la mande de vuelta. Dice, sí, nene, o sea, dale. O sea, soy Neolit. ¿Qué te importa si tiene que hacer 24.000 kilómetros una placa? Vos mandame la mesa. Así aprendimos que había que darse la boca y vender lo que el cliente te decía y no decirle más nada y chao. Pero bueno, con esa relación empezamos a hacer mesas. ¿Y qué pasaba? Lo primero que nos decían era que no podías hacer una mesa con una lámina de 6 milímetros porque se usaba para revestimiento de muebles, no para mesa porque se partía. Somos diseñadores industriales. Dame la placa que yo pruebo. Y así fue como empezamos a hacer mesas que en ese mercado todavía no existían. Todas las mesas eran gruesas. Entonces nosotros hacíamos un producto mucho más competitivo, para algunos mucho más elegante, y podíamos comercializar algo que una marmolería no te podía ofrecer porque también le podíamos hacer la parte de herrería y todo eso. Pero nosotros no teníamos dónde fabricar. Así que terminamos montando la mesa o en la casa del cliente o en el mismo depósito del distribuidor, y las fotos esas son en el mismo depósito del distribuidor porque no teníamos dónde sacar fotos. O sea que era siempre estar rebuscándosela, porque básicamente la historia de Casa Capital arrancó viendo cómo hacíamos para rebuscarnos toda la forma de hacer algo. Con eso, imagínense que ya llegamos a la siguiente feria del año siguiente y decimos, ah, esto era por canje, vamos. Iluminación, ¿querés estar? Dame las lámparas. ¿Vos querés estar? Dame las paredes. ¿Vos querés estar? Dame el piso. Así a todo. Entonces quedó un lugar más o menos bonito. Y ya lo prendimos fuego, trajimos, ya hicimos un desastre y sacamos un premio ahí de la innovación, que fue un poco lo que nos marcaba. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque a partir de eso empezamos a tener mejores proveedores. ¿Y por qué? Había un proveedor que nosotros queríamos que sea proveedor nuestro, pero no nos daba ni bola. ¿Por qué? Pues no le interesábamos. Cuando sacamos el premio, el tipo, ahora un muy buen amigo mío, viene con su tarjeta personal y me dice, yo venía a buscar ese premio, se había hecho un stand, imagínate, no sabes lo que era el stand ese, toda la plaza, había todo, completo. Yo quería ganarme ese premio, lo ganaron ustedes, tengo ganas de charlar con ustedes. Y ahí empezamos a darnos cuenta que premios, reconocimientos, etcétera, etcétera, son un filtro para que los que no tienen tiempo de estar buscando puedan ir a buscar a los que ya fueron filtrados por otras personas. No sé si lo dije medio cruzado eso, pero básicamente era, si ya alguien te filtró y te premió, voy a ir a la gente que ya filtraron para no tener que estar perdiendo mucho tiempo viendo qué hay en el mercado. Entonces fue una feria que nos sirvió muchísimo como reconocimiento, eso, interno, ¿bien? A partir de ahí, crecemos un poquito más y ya había un Córdoba Muestra, que era un previo de FOA Córdoba, donde armamos un espacio completo. Esa ya fue una inversión bastante más grande, ya podíamos hacer un poco más de cosas, entonces
ya tuvo más, fíjense, hasta la foto empieza a ser mejor que antes, ¿viste? Tiene más calidad la foto, estamos un poquito más arreglados. Hicimos una cocina volada, una cosa, una enfermedad. Bueno, ese ANAFE tiene una historia bastante interesante, si alguien se acuerda al final me puede preguntar por la historia del ANAFE, pero si no paso, y acá es donde puse toda la magia del diseño gráfico, la puse toda a disposición de la diapositiva para decir que estábamos creciendo. Ahora cuando crecimos empezaron los problemas. Publicidad y salen nuestros primeros haters. ¡Wow! Esto es buenísimo. Mostramos foto de la mesa prendida a fuego. Esto no es apto para niños. Qué fea manera de mostrar una mesa. Sí, bueno, dale, copate. Es una foto un poco más rara. Clientes secantes. Léanse ese mensaje. O sea, te suplico que vengan mañana a hacer lo que falta. Che, te vas a morir porque no tiene un placar. O sea, para un poco. Bueno, así llegaban mensajes. El equipo de trabajo empieza a cambiar, o sea, empieza a crecer el equipo de trabajo y uno dice, bueno, cuando yo tenga empleados voy a trabajar menos, ni a palo, cada vez laburábamos más. El equipo iba y venía, le enseñabas a una persona, se iba y venía otra persona y tenías que arrancar de cero porque no teníamos nada de procesos, así que estábamos bastante boleados. Empezaba a haber accidentes, o sea, ya teníamos gente y la gente se podía llegar a accidentar cuando no tenés las cosas acomodadas, entonces... Che, ahora, no sé, corriendo al hospital porque había un accidentado. Proveedores también, se te empezaban a caer proveedores. Vos empezás a necesitar más calidad, más cantidad, y los proveedores se te quedaban en el camino. Entonces también se te empezás a tener problemas con eso. Y este es buenísimo, nos cae una denuncia de Mercado Libre de defensa del consumidor de Jujuy. Resulta que nosotros poníamos los productos en Mercado Libre, pero como publicación pausada, pero para que sea publicidad y cuando alguien esté buscando una mesa de Neolit, aparezcamos nosotros, entonces nos contacte y nos busque. Hubo una que nos olvidamos de pausarla. El chabón la compra, nosotros le cancelamos la compra, diciéndole que no había stock, y el chabón tenía a su madre viviendo en Córdoba. Manda a su madre al local, pregunta por lo sí, obvio que tenemos stock, ¿cómo no vamos a tener stock? Defensa del consumidor, denuncia desde Jujuy, a ver cómo levantamos eso para que no tengamos problemas. Así que básicamente se empezaba a acumular todo, que eran los problemas de crecimiento, que ahí es donde dijimos, mira, esto era lo que cuando pasan 5 años las empresas se empiezan a caer, es esto. La suma de quilombos que uno no se espera porque no los conoce, son todos nuevos. Así que ahí nos dimos cuenta de que tenemos que empezar a invertir ya más en la infraestructura interna. Entonces ahí ya aparece la fábrica, aparece un showroom mucho más armado, y con el showroom y la fábrica empieza a salir más productos y nos empezamos a concentrar en productos. Nace Timple, que es un producto que estuvimos exponiendo también afuera, que también estuvimos vendiendo afuera algunas unidades. Tiene un sistema por vibración, hace Bluetooth, pero por vibración, una cosa increíble, hermosa. Sí. Y empezamos a concentrarnos en productos, entonces decidimos, nosotros ya hacíamos todos los muebles media y empezamos a hacer productos. Cerramos la persiana y no hacemos más muebles a medida. Era la mitad de la facturación del negocio, era muebles a medida, y dijimos, listo, cerramos, no hacemos más muebles a medida. No quiero más de todos esos problemas que tenemos con los clientes, etc. Solo producto. Si te gusta lo compras, si no te gusta no lo compras, listo. El cambio fue muy heavy en eso, porque cambias desde la comunicación, la gestión, cambias absolutamente todo, pero nos dedicamos a producto. Entonces ahí empiezan a nacer productos ya más de catálogo, más comerciales, con la inclusión de algunos que son más de autor, y empezamos a cambiar la comunicación y mostrar más cosas. En base a eso empezamos a participar en Casa Foga, primero en Córdoba. Todas las ediciones de Casa Foga estuvimos acá con banquetas, todos esos pajaritos en las banquetas están todos pintados a mano. 34, no me olvido nunca la cantidad que eran. 34 sillas, todos los pajaritos pintados a mano, más mesas de living, algunos otros productos, hasta que llegamos a FOA Buenos Aires. Estoy yendo medio rápido porque después de última quiero más preguntas que contarles tanto. Participamos en FOA Buenos Aires y ahí es donde empezamos a hacer más pie en Buenos Aires, abrimos un showroom y empezamos a comercializar allá.
tanto que llegamos a estar en casi la mitad de nuestras ventas en Buenos Aires. Cuando hacíamos todo mueble a medida no podíamos hacer otra cosa que Córdoba, porque no podíamos ir a instalar a otra provincia, además no teníamos ganas. Así que empezamos con mesas, sillas, etcétera, etcétera, a vender mucho más en Buenos Aires, y ahí es donde empezamos a federalizar. Entonces esto ya es de historia más reciente, y ya con la fábrica más establecida, más armada, empezando a pensar en la producción, en la industrialización, cómo hacer productos personalizados, pero que industrialmente no te haga tener ciertos problemas de abastecimiento, de entregas, etc. Y llegamos a FOA Córdoba, último, donde ya empezamos a presentarnos y así ya darle forma a lo que actualmente conocemos como Casa Capital. ¿Qué sigue? No lo sé, pero sí es hacer más pie en Buenos Aires, ampliarse más a otras provincias, ya tenemos un poco más en vista cómo, y pensando siempre en la comunicación y la comercialización antes que el producto. Creo que algo que hemos aprendido mucho es que un buen producto es aquel producto que se vende, y que un muy buen producto que no se vende no es un muy buen producto, quizás es un buen diseño, pero no un buen producto, por lo menos en lo que nosotros decimos como empresa. Por eso siempre digo que el producto es el 10% del total, el objeto es el 10% del total. La comunicación y la comercialización es mucho más importante que el objeto. Copiame el producto, no hay problema, véndelo si podés. Eso es lo que siempre voy a estar diciendo. Así que, ¿qué sigue? Lean Manufacturing, mejora continua. Esto fue un evento que se hizo el lunes y martes en Córdoba, donde vinieron 40 referentes de manufactura y mejora continua de todo el mundo, que estuvimos ahí presentes. Y sigue a ampliarse. Básicamente es eso, esa es la historia contada rápidamente. No querría terminar sin dar esta frase que me parece súper importante. Todos desde donde estamos tenemos que estar defendiendo la educación pública. Hago alusión, aprovechando que van a tener a Pilar mañana por acá, de mencionarlo. Así que muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Quiero que nos cuentes la historia ¿De la NAFE o de la mesa de luz? de la no, y de la mesa de luz también. Vamos a arrancar por la NAFE porque fue primera. En esa exposición nosotros habíamos visto antes en Italia una NAFE con forma de panel de abeja. Entonces para esa exposición nosotros no vendemos ANAFE, hicimos unos vidrios con un vinilo pegado con esa forma. Nos llega una denuncia de un tipo que dice que lo estábamos copiando porque él tenía patentado ese ANAFE. Y yo era profe de legislación en ese momento. Pobrecito. A ver, ¿qué registro? Y me manda y era un registro de, no sé si ya pasaron por legislación o cómo es. Están empezando, bueno. Me llega el registro de él y era un registro de modelo industrial. Claro, de modelo industrial, ni siquiera un modelo de utilidad. Era un modelo industrial, o sea que el modelo industrial lo que hace es cuidar la estética, ¿sí? Proteger la estética. Y era un registro que tenía 2 años, no sé, que era una cosa que era más o menos parecida, pero bastante distinta, pero era parecida. Pero tenía 2 años y el ANAFE ese tenía 5 años, había seguido en Alemania. Entonces ahí es donde espero que este mail te encuentre bien. No solo que, 2 puntos, no solo que este diseño no puede ser compatibilizado con lo que hicimos, sino que tu registro es totalmente inválido
porque la estética que vos estás cuidando ya fue registrada hace más de 5 años y ya fue divulgada hace más de 5 años en otro país. O sea que tu registro no es válido, o sea que ni siquiera es que yo esté en falta, lo que vos hiciste no te sirve. Hermoso, qué hermoso fue eso. Fue un momento brillante, porque ¿viste cuando te viene alguien así que dice, ah, ahora te voy a mandar un escribano? Pará, está en una exposición, maestro, no te voy a, o sea, si ni siquiera tenés mercado, o sea, hermoso, fue un momento mágico, la verdad que fue muy lindo saber qué contestarle a alguien que venía con eso. Así que está buena la parte de legislación, cuando empezás con estas cosas está buena, porque después también nosotros sí lo usamos, a las cosas que nosotros hacemos las registramos, y sí las usamos para cuando alguien tiraba, pero sí sabiendo decir las cosas que tenemos que decir, así que está bueno. Y la historia de la mesita de luz, ahí ya necesito un poco de interacción. Aprendimos a diseñar haciendo las preguntas que nos parecían distintas a lo que sería lo normal. Si yo pregunto acá, ¿a quién le gustaría tener una mesita de luz con cargador, con velador, con una luz hacia abajo? ¿A quién le gustaría? Levante la mano. Bien. ¿Quiénes tienen mesita de luz? Ok. ¿Quiénes compraron su mesita de luz? ¿Quiénes tienen velador? A ver, compraron su mesa de luz y tiene velador. Y ese velador sirve. Y lo usa. La primera pregunta de quién le gustaría tener, me levantó la mano la mitad del auditorio. Yo digo, si me guío por eso, chau, me hago rico, hago mesa de luz. Bueno, no. Cuando vos preguntas si te gustaría o preguntas a futuro, la mayoría de las respuestas va a ser sí, me encanta. Ahora pregunté en presente o en pasado. ¿Tenés mesa de luz? No, no tengo. Y nos dimos cuenta de que la gente no compra su mesa de luz. La mesa de luz se hereda o se cambia por un cajón de verdad, por una silla, por lo que sea, pero no se tiene luz. Entonces, ¿qué es lo que pensamos en ese momento? Che, no tenemos plata para fabricar cantidad, pero podemos hacer una y mostrar una mesa de luz que es un producto que llama la atención. O sea, ¿qué descubrimos? Que vos cuando mirás una mesa de luz la querés. Miraste para el otro lado y te olvidaste, no existe más, no la querés más. Entonces, como teníamos plata para hacer una, dijimos, mesa de luz, vamos por esa, y por eso cuando cortamos no lo podíamos hacer, porque no habíamos pensado que teníamos que hacer cantidad. Así que la historia pasa por ahí. Es la pregunta en presente o en pasado. Si alguien hoy no compra eso, no va a comprar el tuyo aunque te haya dicho que sí. Es decir, pero te dije si querías luz hacia abajo, ahora te pregunto distinto. ¿Prendés una luz cuando te levantás al baño a la noche? Y la respuesta era no. ¿Para qué? O sea, conozco, a lo sumo pateo al gato, pero me voy al baño y listo, no me voy a desvelar prendiendo una luz. Y ahí es donde descubrimos que la única función que necesitábamos tener en la mesa de luz era un cargador. Si no, le habríamos empezado a meter un montón de luces de todos lados que no le servía a nadie. Así que ese proceso de diseño en ese producto fue el que nos movió bastante la aguja para ver cómo lo hacíamos, porque los dos palos que quedan cruzados en el medio son para poner el celu. Y si vos pones el celu, no tenés un libro. Si no tenés velador, no usas libros físicos, capaz que lees desde la tablet, entonces servía justo para poner ahí el artefacto y listo. Así que bueno, esa fue la historia del diseño de la mesita de luz. ¿Respondí? ¿Algo más? Bueno, listo entonces. ¿Qué? Bueno, dale, sí. Total, ahora yo salgo para Buenos Aires, pero me parece que salgo mañana, así que tranqui. Tengo tiempo. Sí, los quilombos, sí. Sufriendo, durmiendo poco, hablando y tratando de conocer a gente que nos fuera ayudando. O sea, por ejemplo, lo que nos pasó eso de Jujuy, tengo un amigo que vive en Jujuy. Ese amigo tiene un amigo y ese amigo conocía, porque decía el que nos hizo la denuncia era abogado. O sea,
todas juntas, una abogado y en Jujuy. El amigo del amigo del amigo jugaba al fútbol con el tipo. En el club de abogados, o sea que el único abogado que terminó conociendo en Jujuy era amigo, jugaba al fútbol con él. Él nos dijo, este es un hincha pelota, qué banner. Terminamos haciendo ahí una noche, mirá, no te damos al precio que estaba publicado, te damos un intermedio, te la mandamos y listo, y todo el mundo contento, y con eso logramos sellar, pero era hablando con gente, no había otra. Cuando empieza el tema de que había 1 o 2 accidentados, es, che, no podemos no tener procesos para hacer las cosas, no podemos tener un lugar que no sea claro de decir, che, no dejes una piedra acá porque vas a pasar y te la vas a golpear. Entonces nos empezamos a fijar en los procesos productivos que yo traía de la parte ya de la industria autopartista. Entonces era eso, con los proveedores empezar a formar proveedores. Uno diría, lo primero que tenés que hacer es cagar a pedos al proveedor que hizo mal las cosas. Bueno, no, edúcalo para que le sirva lo que vos estás haciendo, para que crezca con vos, para que te acompañe. Y así era, cada uno estar viendo cómo hacíamos para que ese problema desapareciera con el tiempo. Y los clientes no había forma, o sea, era insoportable. Porque estás haciendo un mueble a medida, te piden todo, le haces todos los planos, vas, le instalas la cocina y te dice, ah, yo pensé que la manijita iba a quedar arriba, no al medio. ¿Y cómo hago para mostrarte eso antes de hacer el mueble? O sea, sí, y bueno, era posventas por esas cosas mucho, no terminamos la obra. Entonces cuando vimos que podíamos hacer solo productos, dijimos, cerramos. O sea, literalmente fue cerrar la mitad del negocio, porque los muebles a medida eran la mitad del negocio. Era como cerrar la persiana de la mitad del negocio, pero bueno, la apuesta era bajar el piso para tener la posibilidad de subir el techo. Básicamente eso nos permitió también abarcar más territorio, entonces por eso hoy ya vendemos en toda Argentina, porque podemos. Con muebles a medida no podíamos. ¿Respondí? ¿Algo más? Si tenés otra, pues no hay más nada, me parece. Si no, me veo el partido. Está muy bien. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Quién conoce el Canva de modelo de negocio? Pocas, bueno, pero cuando hay mucho emprendedurismo, que está el Canvas de modelo de negocio donde uno va viendo la propuesta de valor, etcétera, etcétera. Quizás lo vieron. Y está un apartado que dice socios clave, que muchos lo confunden con mis proveedores o mis clientes, y no son ni tu proveedor ni tus clientes, son tus socios clave. Esos socios clave son las cámaras, son gente que no te va a comprar y no te va a proveer, pero va a ayudar a que tu negocio crezca. Y ahí es donde estaban las cámaras y, qué sé yo, bueno, todo tipo de asociaciones. Con la cámara, nosotros arrancamos con la Cámara de la Madera de Córdoba, que era básicamente levantar el teléfono y decir, me quiero asociar, y asociabas y listo, no había mucho más, pero ahí es donde empezás a participar. O sea, si vos te asocias y no participas, no conoces a nadie. Ahí el tema es conocer gente que te puede en algún momento solucionar algo. Si nosotros no hubiésemos estado en la Cámara de la Madera, no habríamos conocido a la persona que nos contactó con el que era presidente de la Cámara de la Madera de Cañada de Gómez. Entonces no habríamos conocido a la empresa que terminó fabricándonos los muebles. Entonces vos decís, che, la Cámara es un socio estratégico, no es un proveedor, pero me ayudó a que mi negocio crezca. Básicamente fue golpear la puerta y a entrar. Y de ahí con todas las asociaciones fue lo mismo, che, ¿qué asociación tengo que ir? Y después se fue dando, o sea, empecé desde ahí, pasé a la Unión Industrial y después en un momento todavía somos socios de la Cámara de Electrónicos. Es decir, ¿por qué? Porque una vez le pusimos un cargador a una mesa de luz. Entonces, claro, en la Cámara de los Electrónicos están todos pensando cómo se traen un microchip, y yo le estoy diciendo que corté una madera y le puse un cargador. No me entiende nadie, obvio, soy un bicho raro ahí adentro, pero gracias a ellos empezamos a trabajar más en la Unión Industrial de Córdoba, y con eso tuvimos acceso también a la Unión Industrial Argentina, y con eso te sentas en algún momento con el ministro de Industria de X. Y decía, bueno, tengo info, me sirve para tomar decisiones, y de pase a eso vas conociendo gente.
Algo que puedo tirarle con eso es que estábamos exponiendo en Buenos Aires un producto, 2017-8 debe haber sido esto, y el ministro de Industria de la Nación era el que hacía la ronda de apertura de esa feria. Entonces, como yo conocía al organizador de la feria, porque lo conocía de la Cámara de la Madera, le dije, nosotros poníamos también en un rinconcito, tráemelo a que vea mi producto, por favor, tráemelo a que vea mi producto. Cuando dan la vuelta, me le paro adelante cuando lo veo venir, entonces el tipo le dice, acá te quiero mostrar un producto, entonces me lo manda el ministro de Industria de la Nación a mi producto. El chabón le gustó, le hice el discurso temblando, el speech se lo hice temblando. El tipo me dice, me gusta, anota mi teléfono. Le escribí a los 32 segundos que se fue y ni me contestó. Digo, puta madre, le dije todo mal. A la semana me escribe la secretaria de él, me dice, che, soy la secretaria. Me dijo él que quiere hacer un video sobre el producto y la empresa que tienen ustedes, así que vamos a ver cómo lo organizamos. Te voy a mandar un equipo a filmar a Córdoba para que vean todo el producto, la empresa y que esto que lo otro, así que nos cae un equipo de 5 personas, hace todo un video. El día que ese video se subieron a las redes del Ministerio de Industria de la Nación, básicamente tuvimos 4 horas respondiendo. Yo en LinkedIn, mi socia estaba respondiendo el Instagram, y responde mensaje de todo el mundo. Uno de Israel, no, vi tu producto, yo vivo en Israel, ¿cómo podemos hacer algo para traerlo? ¿Qué sé yo, maestro? O sea, si no sabe vos en Israel qué se puede hacer, yo no sé. O sea, el nivel de exposición que nos dio eso fue genial, el video todavía debe estar subido. Pero todo fue porque lo conocía de la Cámara y por haber participado y dedicado tiempo en la Cámara a trabajar cosas. Entonces, en ese tipo de asociaciones es meterse y estar. Y con el sello de buen diseño, por ejemplo, lo mismo, o sea, concursos, todas las participaciones era, sacás el sello, ¿cómo lo usás? Tenés el sello de buen diseño, ¿cómo vas a usar eso? Si te lo guardaste, el sello no va a hacer nada por vos. ¿Cómo vas a comunicar que tenés el sello? ¿Cómo decís que eres el valor agregado? ¿Cómo? Bueno, por eso todo el tema de comunicación es tan importante. El sello por sí solo no hace nada. Pero con ese sello, ¿querés hacer una capacitación? Sí. ¿Querés hacer una ronda de negocios? Sí. Sí. Meterse a todo. Y bueno, algunas veces salió bien, otras no. Perdías tiempo y no. O sea, esa primera ronda con la gente de Bolivia, hicimos la ronda y vendimos. Después tuve 20 rondas más y no vendí ninguna. El boliviano le erró mal, compró algo y no tenía cómo venderla en la mesa, pero bueno, ahí nos dimos cuenta de que la venta era una partecita, cuando vas a mayorista, un mercado totalmente distinto, bueno, se aprendió. Pero básicamente por ahí viene el tema de cámaras. ¿Algo más? Sí. ¿Cómo surgió la estrella? Esa fue, nace con Sol al principio porque en los... Me estás preguntando por si es por el comunismo o si es solamente por otra cosa. Un poquito zurdo, pero no tanto. Nace porque la estrella era la forma en que se simbolizan las capitales en los mapas mundi. Entonces, como era capital, la estrella sale ahí. Le hicimos el cortecito para que no parezca demasiado comunista. Sí. No, ese diseño fue el diseño gráfico lo hizo también, que era un compañero nuestro de la Facu, que se recibió de diseñador industrial, pero después terminó haciendo publicidad y toda otra parte, y él nos hizo el logo.